Y esto es... A medias, en un episodio libre en su ausencia de libertad. Me gusta... Porque vamos a hablar de ese tema. Sí, tuvimos... Me da risa como no el conflicto, pero que antes cuando yo llegué aquí íbamos a hablar de libertad porque nos hemos autocensurado muchos temas porque no podemos decirlos. Claro, que ha habido varios disparadores del miedo a lo largo de este podcast que ya tiene 31 episodios. Gracias por suscribirse. 31. Gracias por Ay, escribir. qué lindo. Este es el número 31. I can fix him. Gracias por comentar, gracias por darle like, por compartir los Coño, episodios. el último episodio nos hicieron caso. Sí, Comentaron los mucho. quiero por hacerlo. Igual compártanlo, reguen la voz. Sé que hay gente que me ha llegado, me dicen, me recomendaron este podcast, gente conocida, me dijo, mira, escuché el podcast. Bueno, una pana mía en el IESA me llegó diciendo y que, ay, mi papá me dice, ay, que, ay, mira este podcast que yo lo escucho, los muchachos, y yo, ay, estudia conmigo. Y yo, ay, gracias, mía. Qué chévere. Gracias, papá. También me enteré de una muchacha de Costa Rica que nos ve y que le encanta porque aprende mucho de Venezuela con nosotros. Ojalá vengas un día cuando estemos en democracia. Sí, ojalá. Te llevo a comer pastelito de papa con queso. ¿Y qué más? Pues nada, muchas gracias. Pero entonces, cuando decidimos hacer los episodios, nosotros pensamos, bueno, ¿de qué vamos a hacer el episodio? Y esta semana pasada pasó algo, se promulgó una ley en primera discusión, que todavía no vamos a hablar de ese tema. Pero lo vamos a hacer. Vamos a hablar de ese tema pronto. Una ley para regular las organizaciones no gubernamentales. Y pensamos, bueno, vamos a hacer el episodio sobre eso. Acto seguido sentimos miedo. O sea, y yo creo que hacer el episodio de eso. Hubo un momento en el que nos decimos, sí, vamos a hacerlo. Y fue que dale. Pero muchas personas a nuestro alrededor, como dijeron, coño, piénsalo. Porque aparte no eran personas que están súper ajenas a la política, sino que la mayoría o trabajan en ONG o son personas que están en el mundo de la política. Y otros nos dijeron como háganla, pero cambien un poco el discurso. ¿Sabes? Como que sepan cómo decirlo. Y al final fueron muchas red flags. Y fue que no, marica. Fueron muchos red flags. Entonces nos dio miedo. Y dijimos, bueno, pero tenemos que hablar de algo relacionado al tema. Y quisimos hablar de la libertad. De por qué es importante la libertad. Por qué el ser humano quiere ser libre. Por qué la libertad de asociación... que es la que se... Digamos, la libertad a la que se acude en la redacción principal de esta ley. O la redacción en borrador de esta ley. Es tan importante porque esa libertad de asociación y de movimiento es tan importante para el ser humano. Y de movimiento. Y de eso queremos hablar en el episodio de hoy. La libertad es un sentimiento y un valor del ser humano que parece que es intrínseco a su naturaleza. Es intrínseco y hay algo... A mí me quedan muchas cosas específicas de cuando estudié en la universidad. Y la verdad por eso agradezco mucho a mis profesoras. Bueno, hay profesores. Pero creo que las que más me llegaron fueron profesoras. Las recuerdo mucho. Y una de ellas, que fue en la clase de gobierno, Stephanie Polo, te quiero mucho, ella dijo que la libertad era inherente al ser humano, porque a pesar de que tú no hayas vivido en libertad toda tu vida, tú igual vas a querer libertad a pesar de que tú no sepas qué es. ¿Qué nos pasa a nosotros? O sea, es como una compulsión, algo que está dentro. No crecimos en libertad y la queremos. Pero ya la conoce, por lo menos ya medio sabemos cómo es la libertad por los medios de comunicación, porque Pero a pesar de que tú no tengas noción de qué es la libertad, tú vas a quererla. O sea, una persona que nace secuestrada, por ejemplo. Que nunca ha visto una película donde la gente es libre. Va a querer salir. Va a querer saber qué hay afuera, ¿no? Va a querer salir. Incluso hay una película de eso. Bueno, hay varias películas, pero hay una que no tiene nada que ver con política, que se llama The Room. Ah, sí, una muchacha. La muchacha que la secuestraron. La secuestran por décadas y tiene el carajito. Sí, que es hijo del secuestrador. Y el niño... La violó. Exacto, la violó y el hijo del secuestrador. Y ella como que le inventaba cosas de que este era el único mundo. Pero el niño estaba chiquito. Y él empezaba a hacer preguntas porque veía una hoja arriba. Y tenía 5 años. Imagínate ese chamito iba a crecer. Es muy buena. Entonces, como que es algo que es intrínseco al ser humano. Y después el conflicto de esa película es que cuando sale libre la chama... Con la familia. Spoiler alert. Spoiler alert. Está en Netflix. La pueden ver. Duró años, ¿no? Como muchos años secuestrada. 10 años. Cuando sale, el papá no acepta al niño. No acepta al niño, no lo quería ver. Porque es hijo del violador, Del violador. Y ella le decía, como que él mira de la cara. Al niño, míralo, no le has dicho nada. No le has dicho nada. Pero es fuerte, ¿viste? Es muy fuerte. Es un drama horroroso, pero es importante
Que ver eso, exacto. Como una persona que nace secuestrada se pregunta qué hay en el mundo, qué hay afuera. O sienten que algo, o sea, la verdad es como un una impulso. compulsión de, Ajá. marico, esto no es estar libre. Incluso, hay algo que siempre digo, no, marico, si a mí me llega a pasar algo y estoy privada de libertad por mucho tiempo, que me maten. Yo no quiero estar viva. Y porque yo digo, ¿cómo pasáis tanto tiempo en esas condiciones y todavía quieres ser libre? Y yo digo, coño, qué bolas que eso son algo que está dentro del ser humano. Querer salir, querer ser libre. Bueno, por eso Estás es en que, plenitud. por eso es que los criminales les ponen ese castigo. Antes, o sea, o la pena de muerte o la privativa de libertad. Son los dos castigos más importantes que ha conseguido la humanidad para las personas que cometen crímenes, que son las personas más malas que existen, ¿no? Los delincuentes, los criminales. Y Confeso. uno entender eso, como que por qué la privativa de libertad es un castigo tan grande. Porque la libertad es uno de los valores supremos Pero de al la final- humanidad. Es el valor que te permite vivir. Si a mí me dicen cómo definir libertad, yo no te sé decir. Si la voy a definir. No me voy. Pero Es- siento que I feel it. Yo Yo creo lo que es la siento. capacidad de autodeterminación, Ok. de decisión sobre tu propia Tu vida. sobre lo que tú quieres para ti mismo, yo diría que tiene un límite con la responsabilidad hacia los otros. O sea, una persona libre es una persona que es responsable hacia los demás y con sus acciones. No es responsable de sus acciones. Una persona que no es responsable no es libre, a pesar de que haga lo que le dé la gana. Y creo que es un Ok. tema importante y un límite importante. Que yo lo repito, que la gente repite mucho, que dicen que mi libertad se termina cuando transgrede a la de la otra persona. Mis derechos comienzan donde... Eso. Bueno, eran derechos. Terminan donde comienzan los del otro. Que más Bueno, o pero menos- también se puede poner en la, Sí, en la sí. libertad. Pero creo que eso es un tema donde no vamos a entrar mucho. Pero Sino, ese es más un tema moral. sí, sí, sí. Que va como con el bien y el mal, de que no le hagas el Sí. mal a los demás. Y o entonces no le hagas eso a los muy, demás lo que no te gusta que esto te es algo hagan a muy ti. subjetivo y yo quiero como aterrizarlo al país, porque cuando hablamos de libertad, uno escucha mucho libertad económica, libertad de movimiento, libertad de asociación. Ujú. Hay muchas libertades. O sea, que tú tengas la capacidad de hacer algo sin ninguna restricción por parte del Estado, por parte de alguien, y que te permite desarrollar tus capacidades. Libertad de asociación, por ejemplo, puede ser asociarte con una persona para hacer una empresa, para hacer una organización no gubernamental, para hacer Para lo que sea. para asociarte en una religión. La libertad de movimiento y la libertad de estar en una religión, que es parte también libertad de cultos. Y de poder desenvolverte en una religión y estar en una iglesia y ir todos los domingos a reunirte. Eso es parte de son derechos humanos. Todos son derechos humanos los que hemos mencionado. True fact. Como los derechos el derecho a la vida, por ejemplo. O sea, igual que el derecho de movimiento, a la libre expresión. Y la libre expresión tiene que ver mucho con la libertad de asociación. Pero en que... O sea, pensé eso porque al final cuando tú no tienes, o sea, hay como muchas libertades, pero esas libertades son las que te permiten a ti explorarte como persona. O sea, si tú tienes libertad de asociación, tú puedes estar con tus peers, o sea, con personas que cumplen o que siguen tus mismos intereses y tú te estás desarrollando que es como ahí tú. Ujú. y estás viendo otras perspectivas porque tienen el mismo interés. O la libertad de movimiento, porque si yo no tengo capacidades, no sé, aquí en Venezuela, imagínense todo lo que impacta en libertades, que no solamente es libertad política, o sea, que en el ámbito político, sino en todo lo demás que si no las tienes, tú no puedes desarrollarte como persona. Si no tienes libertad de movimiento, ¿cómo vas a ir, no sé, vas a reunir algo tan básico como ir a reunirte con tus amigos, a hablar de cosas que te interesan? Ir al cine. No puedes hacerlo. Ir al Reunirte cine, a- no puedes. Reunirte a protestar. A protestar, o Por sea, un derecho. por algo reunirte- no lo tienes, que es libertad bueno, también es libertad, no sé si qué libertad es esa. Y la de libertad de protestar. expresión es quizá una de las más básicas. Porque expresar implica, o sea, ser tú libremente, Ok. ¿no? O sea, si tú no te puedes expresar, no eres tú hacia el mundo. Y eso, yo sea, siento cuando que uno eso te ajá. mancha, o sea, no sé. Yo Sí, lo sí. siento porque yo creo que yo pasé también libertad económica. Quería tocar la libertad económica, aquí corté la idea, pero la libertad económica. Si tú no tienes libertad económica, al final no puedes hacer absolutamente nada. Porque no te vas a poder, o sea, estás como preso de tus propias limitaciones. Ujú. Y por eso la gente busca crecer y tener un ambiente en donde se pueda desarrollar. Entonces, cuando no lo tienes, a ti te están como apagando una lucecita como ser humano. Y creo que me di cuenta, ya después que pasó crisis 2000, todo esto,
Porque qué bolas que yo siento que no dejas de ser menos ser humano, pero cuando te la quitan, pierdes algo de Pierdes ti. dignidad. Pierdes eso. Esa es la palabra, que es dignidad. Los derechos humanos se hacen para garantizarle la dignidad a los seres humanos. Entonces, fíjate cuáles han sido Me gustó esa palabra, no la las había dos pensado. respuestas de la población venezolana a la falta de libertad económica o las restricciones económicas. Uno, la migración masiva. Se O fue sea, la migración más grande del mundo. del mundo. Y no causada por una guerra, sino por crisis económica. El PIB se perdió de 80, Bueno, a mí me dieron una clase... 80% bajó. O sea, yo sé que esto lo decimos mucho, pero yo creo que todavía no, la mayoría de los venezolanos no es consciente del impacto que tuvo en el país la crisis económica. Bueno, todavía la de ¿Viste ahorita el tuit del mapa que puso este chamo, fue el horrible. tuitero? Coño, es Se la que vamos- la su ponemos nombre aquí. no me sale, pero lo empecé a seguir hace poco. Bueno, Déjame decirlo. pero lo vamos a poner aquí. Vamos a tratar de poner el mapa Por aquí la y ponemos la migración. fuente de... Que eso a mí me lo había dicho una profesora hace como 2 años que yo hice un foro. Dijo, bueno, la migración venezolana es si se hubiese ido tantos estados del país, pero cuando tú lo ves gráficamente, El equivalente de población a estos a la estados. parte prácticamente que se quitó Guárico, Amazonas, Apure, Barinas, Es medio país. medio país, Se fue. se fue. O sea, obviamente Geográficamente. es Sabemos con que es la el- densidad poblacional, La depende densidad del poblacional estado. es un sexto de la población. Claro, pero es verlo. Yo creo que todavía no hemos internalizado el impacto y lo mal que está y estuvo el país. Estuve en una clase con un profesor que nos dio muchas gráficas. O sea, primera vez que me expliquen la crisis venezolana en solo gráficas. Mm. Y era absurdo. O sea, era absurdo todo. Y incluso el profesor empezó la clase con un poema de Mario Benedetti. Mm. Porque dijo, lo que les voy a decir es tan fuerte que yo no quiero que se vayan de aquí, que no quieran seguir estudiando. O sea, como que de verdad se desmotiven. Y me parece que es importante porque imagínense lo feo que estuvo el país por la falta de libertad, que la gente prefirió caminar por toda Latinoamérica Por el Darién. por el Darién para poder Hasta tener ese Chile. poquito de libertad. Entonces, cuando la gente dice, no, qué bolas, ¿cómo se van a someter a eso? Quizás tú tenías Ese más es el ansia libertad de que esa libertad. persona. Quizás tú tenías un poco más de libertad de esa persona Que no la sentía. o no sentías esa presión o esa no era tu manera. Pero eso es ansias de libertad, no sé si ansias, Claro. esa es la palabra, pero Sí, es sí, querer deseo. ser una persona digna. Y en lo que nos quitó la crisis, si te quitan las libertades, te quitan la dignidad. Y qué chimbo eso, porque vivimos tanto tiempo que tú no tengas agua en tu casa. Eso yo creo que te quita dignidad. Totalmente, y O eso sea- es falta de libertad. Pero la segunda respuesta, que te acuerdas que te dije la primera, que fue la migración masiva. La segunda respuesta del venezolano ante la falta de libertad económica fue el mercado negro. O sea, aquí tú conseguías los productos escasos en el mercado negro, Y con el los fin- bachaqueros. El bachaquero fue una expresión de que, la libertad siempre va a querer aflorar. Y un mercado negro... Es como las maticas que crecen en En- lugares en- que vos en decís que no, cemento. así, en las Exacto. maticas. Es como que no debe ser, no debe estar ahí. El mercado negro al final es una respuesta natural ante las restricciones económicas, ante los controles de precios, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente va a querer comprar lo que le dé la gana cuando quiera, no cuando haya, no cuando sea mi número No cuando de se lo cédula, digan. no cuando me digan que tengo que ir a comprarla, no al precio que me digan, sino al precio de lo que vale. Porque el mercado va a responder naturalmente a eso y va a hacer que los precios suban o bajen dependiendo de la oferta y de la demanda. Entonces, que haya mercado negro implica que la gente siempre va a querer comprar algo que no esté regulado, o sea, que no me obliguen a comprarlo cuando a ellos les dé la gana, cuando lo quieren. Entonces, ¿qué pasa cuando hay gobiernos que no les gusta la libertad? Que ellos buscan controlarla. Buscan controlar al ser humano. Generalmente los gobiernos autoritarios, los gobiernos de izquierda, consideran que el ser humano necesita ser más controlado. Por Pero eso, ¿por qué dijiste de izquierda? porque la economía en los de izquierda son centralizadas. Ok, pero principalmente. hay control de derecha. Quiero hacer el inciso para que no salga alguien a decir, Bueno. porque yo los conozco Está a bien. ustedes. Lo que me refiero es que, por ejemplo, en el socialismo del siglo XXI, la economía es centralizada O sea, la izquierda es eso. La izquierda sí controla la Porque- economía. y eso implica controles de precios, eso implica expropiaciones, quitarle la empresa privada y hacerlas del Estado, porque todo tiene que ser de todos, porque nada puede ser de alguien en particular. A resumidas cuentas, la propiedad, todo este tema, ¿no? Pero resulta que al quitarle
o sea, el querer controlar al individuo, ¿no? Ujú. Y querer darle todo al colectivo o a la sociedad, surge el problema de que la gente no quiere ser controlada. Ujú. Porque es como que tú tengas un papá que te castigue y te someta todo el tiempo. O como los carajitos que son súper aperreados. Aquí se usa esa palabra, ¿Cuál? aperreado. ¿Qué significa? Que está- ¿Sometido? Sí, no Ah, se usa. sabía, no. Bueno, Maracaibo Aperreado, ¿por qué? dice- Porque los perros los Yo no sé, se, los dice, se domestican. dicen aperreados. Sí, Verga, coño, domesticado, claro. claro. Que al final dice, cuando tú eres más y más estricto con el carajito, te va a mentir y va a buscar hacer las cosas sin que vos, sin que vos Claro. sepáis. Kind of. Aperreado me da risa. Bueno, viste, palabras maracuchas que están aprendiendo. Claro, porque suena como que alguien ha aperreado. Me gusta, Sí, viste, ya. bueno. Ay, yo he aperreado solo. Pa, 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 pa. Ajá, que te corté. No, la idea era esa, de que las personas domesticadas y sometidas van a querer naturalmente ser, les sale por la rebeldía de escaparse de la casa, etcétera. Ujú. ¿Por qué? Porque es un impulso natural. Entonces, obviamente, la gente no puede ser completamente libre, porque eso sería libertinaje. El libertinaje es hacer lo que te dé la gana sin importar que le importa sin importarle los demás, ¿no? Por eso hablábamos de la libertad responsable. Porque si a mí me da la gana, si yo soy vecino de Ana y a mí me provocó agarrarle un pedazo de terreno a Ana porque yo soy arrecho, eso viola la libertad de Ana. Dice, ay, bueno, pero esta es mi libertad, yo puedo hacer lo que me dé la gana. No. Por eso es que hay leyes. Entonces, lo que te garantiza la libertad son los límites, justamente. Que haya leyes. Aquí no sé si no quiero que nos metamos en quién creó la ley y como no sé dónde, porque No. eso es algo muy... Aquí Después lo estamos podemos hablar. haciendo una Después podemos hablar. conversación muy Pero los somera. países que se rigen por los principios democráticos y el Estado de Derecho, ya, o sea, la democracia, el Estado de Derecho, la libertad, todo eso se habló hace mucho tiempo, cuando empezó la filosofía política y ya tienen las bases filosóficas para saber cuáles límites hay que poner y Bueno. al final cuáles son las libertades, o sea, cómo regular la libertad. La base de las democracias liberales es libertad, justicia e igualdad, ¿no? De ahí vienen todos los poderes, el poder judicial, el poder... Exacto, bla, bla, entonces bla, ¿no? cuando eso deja de responder a esos principios y valores, es que tenemos regímenes autoritarios. El problema en los regímenes autoritarios es que te empiezan a vender la libertad de otra forma o también como la falta o quitarle derechos a un grupo específico que supuestamente es el que te quita libertad. Eso Pero es que creen en el fondo que la libertad está mal. pero es Los que- regímenes autoritarios creen que el ser humano... No, yo no siento que creen que la libertad está mal. Yo siento que simplemente creen que ellos saben más que los otros y necesitan controlarlo. Por eso, porque el ser humano es malo de naturaleza, entonces hay que controlarlo, hay que controlar las pasiones, bla, bla, bla. Yo no quiero irme tan filosófico. Yo no pienso Yo que creo sean tan sí. inteligentes. Yo creo que sí. O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que no sean los de aquí. Nayib Bukele. Ujú. Ese carajo es dictadorcito. Vamos a decirlo aquí para que todos aquellos. Porque él lo que te está diciendo, no, que hay que... O sea, hay que suprimirle el derecho a la vida a la gente... A los malandros, A los malandros. porque ellos no son capaces de... Porque, ok. resarcirse. Y hay mucha gente que dice, sí, claro. Claro. Y yo dije, marico, los derechos humanos son selectivos. Sorry, eres malandro. O sea, ajá, qué bolas. Yo sé que hay da rechera. No son selectivos, que quisiste decir. No, no, no. Ellos, o sea, Nayib Bukele ve a los derechos humanos selectivos. O sea, tipo, yo elijo claro. a quién le va a a Claro. quién voy a aplicar o Exacto. quién tiene derechos humanos. Los Entonces, derechos no son para los malandros. Pues. incluso, si tú dejas pasar eso, o sea, ya él está violando un derecho y está en contra de un valor democrático importante. Por eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque él va a empezar ahorita y todo el mundo va a decir, ay, bueno, dale, porque son malandros. Y después va a escoger otro grupo que a él le parezca una amenaza y va a decir que a ellos también hay que matarlo. Y así va a crecer y así va a crecer hasta que llegue un punto que la disidencia también la va a matar. Entonces, por eso siento que a pesar de todo, hay que tener los valores muy claros. Y dentro de eso está el valor de la libertad y cómo lo concibe el poder. Aquí lo interesante es qué hace una persona sin libertad. El ejemplo de la película de Stanford, de la prisión de Stanford. Coño, arrechísimo. Yo hice un estudio medio estúpido. O sea, 3 vainitas. Lo voy a subir en Patreon. Para que lo Tres lean. cuartillas. No sé, fueron como 3 páginas. Cuéntanos de qué va la película. O sea, la película la hizo Está en Netflix. Sí, está en Netflix, pero no sé si es la que a mí me gusta. A mí me gusta la de que sale Ezra Miller. Hay varias que no me gustaron. Hay varias, sí. Se llama el experimento de la El prisión de experimento Stanford. Es un de Stanford. experimento psicológico, ¿no? Es un experimento psicológico donde el profesor, no me acuerdo cómo se llama, pensé que te iba a parar. Yo tampoco. No, no. No me acuerdo cómo se llama, medio raro. Él, mismo en la Universidad de Stanford, agarró como un cuarto
y escogió a personas con estudios universitarios, a jóvenes, hombres, jóvenes, un nivel de vida normal, y les dijo, yo te pago si tú participas en este experimento que dura nada, no sé, una semana, no recuerdo Era bien, como lo una pueden semana. buscar. Y eran nada de días y cada uno va a ser prisioneros al azar y guardias al azar. Y ellos querían ver hasta dónde va el abuso de poder y cómo pasaba y cuál era la interacción. Al final el experimento terminó en muy pocos días, tuvieron que intervenirlo. El mismo, el doctor, el que supervisaba el experimento, se metió en la dinámica del juego, del experimento. Y tuvieron que terminarlo con la conclusión, o sea, no fue determinante porque no pudieron terminarlo. ¿Qué fue lo que pasó? Que los guardias, al no tener parámetros de ellos, o sea, como guardias específicos, empezaron a transgredir de una manera absurda a los presos. O sea, empezaron a abusar de su poder porque no había nadie que le dijera esto sí se puede hacer y esto no. No Y había reglas, pues ellos crearon sus reglas. ellos crearon sus propias reglas y desde su posición de poder, como de carceleros, porque aparte, los que estaban prisioneros, ellos se tenían que quedar ahí. Los que eran carceleros, ellos se quitaban su traje y entraban y salían. Y ellos se vieron como la naturaleza humana se fue, no sé si deformando, pero se fue degradando y empezaron a ver al otro deshumanizado. ¿Por qué? A ellos tampoco le pusieron nombres a los que estaban presos, sino era 1, 2 y 3 y 4. Números, ajá. Entonces tú pensas, no ves a esa persona como un ser humano, Como pasa con una prisión. como pasa en la prisión, no lo ves como ser humano, sino como una persona que hizo algo malo. Y llegó a un punto en donde no Les golpeaban. los golpeaban, Los humillaban. pero los humillaban muy feo, y les prohibieron la comida, les mandaban a hacer cosas súper arbitrarias, que les decía, ¿por qué me lo estás mandando a hacer? Y decían, porque yo lo digo. Y tuvieron que terminarlo. Y ella dice como que es el abuso de poder. Y recuerdo, que también lo dijo mi profesora, que el venezolano, que el ser humano, para tú garantizar que cumpla una conducta, necesita vigilancia, premio, castigo. Mm. Entonces, si tú no te sientes, si no te ves vigilado hay una ley, no puedes matar, que fue lo que me estabas diciendo ahorita. No puedes matar. Hay muchas personas que se van a regir por sus valores, tanto, no sé, religiosos, morales, Y no matan a que nadie. no vas a matar. O sea, yo aunque no haya, yo sé que no me están mirando, yo no voy a matar a nadie. Pero es porque yo tengo valores y yo estoy segura que están muy ligados a la religión. Claro. Y aparte, que te dice la religión, te están mirando. Entonces, Dios eso es te vigilancia. observa, claro. Eso es vigilancia. Entonces, si tú no sabes la posibilidad de un castigo, una recompensa y vigilancia. Si tú sabes que no te están mirando, tú sabes que la posibilidad del castigo es casi mínima. O la posibilidad de recompensa. Y lo que hicieron ellos es, creo que le dijo que no los estaban mirando o no hubo ningún tipo de castigo. Fue que, bueno, no me está diciendo nada, entonces quiere decir que yo tengo puedo permiso de puedo seguir hacerlo. haciéndolo. Y ahí viene con todas las partes de la ley. Tú te tienes que sentir observado y al mismo tiempo sabiendo que si tú infringes esa ley, tú vas a ser castigado por eso. Y eso es lo único que como que limita el comportamiento exagerado del hombre. Y yo no sé cuáles fueron esos estudiantes, ni cuál era su perfil realmente, pero estoy seguro que eran personas que capaz habían ido a la iglesia. Sí, son personas de que clase media normal personas estadounidense. que tenían valores morales, que los criaron diciendo, usted no le puede hacer daño a nadie, usted, ¿sabe? O sea, no eran personas malas. Eran personas al azar que escogieron en Estados Unidos, una sociedad democrática. Que se enorgullece por ser el país más libre del mundo. Ajá, pero donde irónicamente hay más presos en el mundo, hay más densidad poblacional de prisioneros. Pero lo curioso es que a pesar de que tienen esos valores, rompían porque pensaban que como era un experimento no estaban mostrando lo que realmente son, sino que estaban que es con un rol. Pero es que como aparte, si fuera una exacto, actuación. es el rol y algo que importó mucho en el experimento es cómo los vestían. Porque tú tenías símbolos y tú te metías en el personaje. Los presos estaban con una batica y le pusieron una pantimedia aquí y eran por números. O sea, tú te encargaste de deshumanizar a esas personas. Y tú como carcelero tenías tu nombre aquí, o sea, tu uniforme, tus lentes, la cosita, ¿cómo se llama eso? El palito con que pegáis. El rolo. ¿Se llama así? Sí. Bueno, y entonces la simbología importa también. O
sea, importa mucho cómo tú Claro, te sientes porque es como si estuvieses en un papel Si tú te vistes de y uniforme... tú mismo te deshumanizas. O sea, y no, obviamente, no estoy diciendo que todo el mundo que usa uniforme se va a deshumanizar, pero eso tiene un impacto en cómo No, tú te vas a comportar. es que no es deshumanizar, es que te haces parte de algo más grande que tú. Al tener un uniforme, tú dejas de ser un individuo, pasas a ser el, la organización a la que estés trabajando. Bombero, policía, militar, etcétera, ¿no? El que tenga el uniforme, enfermera. O sea, tú representa algo más grande que tú. O sea, representa que eres parte de un grupo. Pero lo curioso de este experimento es que demuestra que a pesar de que haya ley, o sea, de que si no hubiese ley, los seres humanos no seríamos libres por nosotros mismos. Ese es el peo. Ay, estuviésemos todos locos. Claro, es como un chiste de Louis C.K., salvando las distancias, sabemos lo que hizo Louis C.K. y estuvo muy mal, pero tiene un chiste muy bueno que habla de esto. Dice que la principal cosa que previene el asesinato es la ley en contra del asesinato. Y uno dice, coño, es obvio. Pero no es tan obvio porque uno pensaría que es que uno decide no matar. Es verdad. Pero si no existiera la ley, si no existiera un castigo, como estabas hablando ahorita, contra el asesinato, todo el mundo mataría mucho más de la cuenta. Creo que matarían más. Y hace muchos chistes de eso, como que, coño, este carajito que ladilla, hijo, ¡pah! Le mete un tiro a tu propio hijo, ¿sabes? El chiste de la O sea, vaina, yo ¿no? siento que yo no mataría a nadie. Eso es lo que uno piensa, porque uno cree, uno es bueno. Porque uno sabe que eso es malo en su cabeza. Ajá, y uno dice, coño, Pero si yo nadie te jamás, dice. jamás Si, voy a hacer nadie, eso. si la sociedad no te dice que está mal. O sea, si no tuvieses el Sería mucho más Estado, normal. si no tuvieses como en la purga, Probablemente en la época de la prehistoria. todos se mataban. Facilito, pero por una huevona me quitaste un pedazo de carne, Y ¡pah! ta, ta, Piedra ta, ta. por la cabeza. Bueno, como en la purga, que Listo. quitan todas las leyes y la gente se sale como loca. La purga. No me digas que no viste la película. The No. Purge. Papi, ¿cómo no he visto la purga? Capaz sí, pero ¿cómo es? Que es en Estados Unidos Ujú. y hay un día al año donde todos los crímenes están permitidos. ¿No lo habéis visto? No. Wow, you have to watch it. Es que hay como un carnaval, pero... No, o sea, ellos ponen, entonces Loco. es súper loco porque la gente que tiene más plata tiene para reforzar sus casas y tienen un sistema de seguridad rechísimo y nadie se mete. La gente más pobre obviamente está vulnerable. Entonces, vamos a suponer que yo estoy viviendo con vos todo el tiempo, pero vos me tenéis una verguita y yo me caigo mal y vos decís, bueno, voy a esperar para tal día para matarte. Verga. Y Pero es y una sabes, película de ficción. es de ficción, pero es muy real, porque hay uno que se llama Election Day, pero la primera es la que más me gusta. Entonces, literal empieza, hay como una hora específica y escucha pura sirena. Y la gente tiene que meter en su casa y te sale en la televisión. Este es un mensaje, no sé qué, del gobierno de Estados Unidos. Ajá. Que si no, los padres fundadores y la verga, y dice, por esta hora, por 12 horas creo, todos los crímenes son legales, no hay policía, no hay ambulancia, no hay hospitales. La gente sale a la calle como loca. Y le puede hacer lo que le dé la gana y no vas a tener repercusiones. Verga. Está buena la premisa para una película. Pero no, o sea, eso no es... No, eso y entonces lo que eso dice no la es viable en película, ninguna sociedad. lo que dice la película es que después de que ellos hicieron eso, el nivel o sea, los crímenes en todo el año prácticamente son inexistentes. La gente no roba, la gente no mata, la gente no hace nada porque espera todo para ese día para hacerlo. O sea, imagínate tener, marico, está chimbo porque después de eso, imagínate tener un kiosquito, una tienda. Y te lo roban. Y te saquean la tienda porque no tenés suficiente plata para hacerlo. Básicamente, esa película es Venezuela todo el año. Chufán. Es verdad. Con tanto saqueo y tanta vaina que ha habido aquí. Es verdad. Bueno, hablando de ahora que me acordé de una palabra, que es la palabra anomia, Anomia. que me gustó mucho, me lo dijo un profesor hace mucho tiempo, y le decía, no, que Venezuela vive en un estado de anomia. Y yo lo entendía, él me dice, no es que hay ausencia de leyes, es que hay ausencia de gente que la respeta porque no hay nadie que la haga cumplir. Ujú. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo en Venezuela. O sea, hay una ausencia de leyes. Pero es que si la autoridad que debe hacerla cumplir no la hace cumplir, por lo tanto pierde esa autoridad. ¿Sabes que eso tiene O sea, un impacto yo- cultural? Ah, Eso tiene un impacto cultural arrechísimo. yo creo que viene antes la cultura que eso. No sé, yo creo que ahí es donde se pone filosófica de que es primero el huevo o la gallina. ¿Por qué? Yo he visto en un semáforo una patrulla comerse la luz. Claro, Al lado de mí. claro. Y yo me sigo comiendo la luz y no me No paran. te dicen nada. O das una vuelta en U y hay una Porque, patrulla y es que ya. ¿Qué ¿y me van a...? qué te van a qué hacer? me van a hacer? Pero a veces es random y sí te paran. Claro, Me han parado porque no tengo te plata. paran por injusticia, no para hacer justicia. Claro, para quitarte plata. Ajá. Pero tú ves que ellos ni siquiera cumplen la ley. Y no es que están en emergencia, no están persiguiendo un malandro, es sabe que a les culo. provocó comerse la flecha. Bueno, Yo he visto en motos militares
policía, comerse la flecha, ir en contra, en autopista nacional, ir en Y contra no les de autopista importa. por el hombrillo, Más bien, creo que sienten que tienen ese poder porque son porque son la autoridad. funcionarios de Estado. Cuando eso es el contrario, si ellos no cumplen la ley, pierden su autoridad. Pues ¿cómo tú me vas a hacer cumplir la ley si tú no la cumples? Bueno, pero eso es una como representación. Un papá autoritario. Es Es lo que yo verdad. te mencionaba antes de cuando decidimos hacer el episodio. Hay en un libro de Hannah Arendt sobre la violencia, se llama así, sobre la violencia. Ella habla de que la autoridad se gana con el respeto y cuando no hay respeto se impone mediante el miedo. Ujú. Y que la autoridad de una persona se puede menoscabar mediante el desprecio. Y la mejor forma de hacerlo es a través de la risa, dice esa. Yo me sé ese quote porque me quedó, obviamente por mi trabajo me quedó en la cabeza. Y eso tiene mucho sentido. O sea, tú cuando una persona es autoritaria contigo, tu papá o un presidente o un gobernador o lo que sea, tú puedes o tenerle miedo o sencillamente reírte de él y decirte, no, chico, yo no te tengo miedo. Y el reírte y hacer chistes de él está siendo subversivo. Claro. Está. Y después te castigan. Claro, porque estás diciendo no tengo miedo. Tu estrategia de control mediante el terror No no me funciona sirvió. sobre mí. Por eso no nos dejan hacer comedias sobre política. Por eso ha habido gente perseguida por hacer chistes, claro. Gente multada, comediantes que hacían parodias, que le metieron presa a la familia porque ellos están fuera del país, que les allanaron la casa. Eso ha pasado en los últimos años. Gente que hace TikToks, gente que ni es comediante. Es verdad. TikToks de humor y los meten presos por un día hasta que se arrepienten. Obviamente, ¿por qué? Porque la subversión es una forma de crítica y el humor, la risa, reírse de ellos, del poder, de que en realidad no me das miedo, es peligroso para la estabilidad del poder. Yo aquí tengo una pregunta para los dos. Ahora que estamos como en no sé si problema, pero algo que de verdad nos está costando, cómo decirlo, los episodios sin querer dejar de hablar. Porque yo creo que hoy Ricardo me decía, pero si estáis nervioso no lo hagamos. Y yo no estoy nervioso, estoy arrecha. O sea, tengo rabia de que no pueda sentarme a hablar de lo que yo quiera, como yo lo quiera hacer, porque puede suponer un peligro para mí y para los que me rodean. Entonces, ¿hasta qué punto está buena la autocensura y hasta qué punto nosotros podemos seguir haciendo esto para sentirnos que tenemos cierto control de nuestra La libertad? autocensura no es buena. Lo No que es es buena es la buena. prudencia. Ok, Es decir, al no grabar un episodio que sabemos que nos puede traer problemas, es autocensura. es prudencia. Si seguimos hablando, si lo hablamos de otra forma, Ok, ¿no? O sea, el episodio de hoy fue un episodio prudente, fue prudente. pero eventualmente vamos a querer hablar de lo que Y yo creo que lo queremos vamos a hablar. hacer, pero siento que de otra manera, porque al mismo tiempo siento que tenemos que ser más inteligentes. Ujú, exactamente. Porque yo a veces, o sea, yo he estado pensando mucho últimamente, porque yo veo que sí, cosas de otros países, ¿no? Yo, mirando hasta dónde llegué yo, que bajé canales de noticias de varios países del mundo en el Roku, para ver noticias en televisión. Imagínate. Me da más rabia. Aquí no existe. Porque aquí no está. Y yo, coño, qué bolas prender la televisión y ver noticias. Ajá, pero no es el punto. Sino es como, ¿hasta qué punto nosotros podemos seguir haciendo esto sintiéndonos en libertad? O sea, yo siento que este es mi espacio para yo poder hablar del país cuando se están cerrando lugares donde la gente puede hablar, tipo Ventanas de radio, expresión. ventanas de expresión en todo el país. Y bueno, eso, o sea, siento que este es el espacio y no sé hasta qué punto nosotros vamos a poder seguir diciendo las cosas. ¿O cómo? Es que es algo que le queríamos decir a gente que está afuera, que este miedo se pierde. Cuando tú estás afuera, Es verdad. tú empiezas a perder el miedo. O te acostumbras. El estado de alerta. No pierdes el miedo porque les da miedo volver. Y tienen todo el sentido del mundo. Pero pierden el estado de alerta. Ujú. De qué bolas de no poder decir una vaina. Y es ladilla, es un fastidio porque lo queremos decir, porque sabemos que no hay nada malo en decirlo, porque no estamos haciendo nada ilegal, porque estamos más bien ejerciendo nuestra libertad de expresión. Pero sabemos que cercenan los límites. Y por eso sentimos esta necesidad como el carajito en The Room, de verdad. salir. De salir y de hablar. Y de hablar y de decir las vainas en internet. Porque no ¿Cuál es un el peo? pecado hablar de política, quiero No es que un lo pecado, sepan. No es un pecado asociarse. No es un pecado No es que no es un asociarse. pecado, Un no es un pecado no es un delito. delito. Pecado bueno, es otra cosa, No pero es uno un es delito delito. asociarse y hacer una organización no gubernamental para ayudar a gente a comer porque no tiene que comer, o ayudar a gente a tener acceso a medicina, o ayudar a gente a expresarse libremente, porque hay organizaciones que
promueve la libertad de expresión y la libertad creativa y la libertad el arte y la libertad de personas de comunidades discriminadas. Y está bien asociarse para exigir más derechos y exigir más libertad. Incluso, pues está bien asociarse si no es para nada de eso. Pero lo que me da, o sea, lo que rescato es que ahora está esa narrativa de que trabajar con o hablar de cosas relacionadas a la política, eso está mal. Y hay otras personas, los que no trabajan en eso, dicen, bueno, pero yo no hablo de política, yo estoy bien. Es como que no, y se apartan. Y que las ONG que, por ejemplo, forman políticos y que eso está mal. ¿Eso por qué va a estar mal? O sea, tú puedes ser humanitario. Está bien hacerlo. O sea, quiero que te quede eso, como que está bien. Eso no es ilegal. Y que no sea indiferente si no estás ahí. Cuando era ilegal tener efectivo en la calle. ¿Te acuerdas cuando metieron presa a Lilian porque tenía un montón de efectivo y era por la hiperinflación? Que tenía como $10,000, pero en bolívares. Y era como una maletera llena de efectivo. Yo me acuerdo, pero lo que me contaron ¿Cuándo en la vida raro? eso es ilegal? Tener plata en la calle. Entonces te hacían sentir que era ilegal tener efectivo. Tener dólares era ilegal porque los ilícitos cambiaron. Pero tener bolívares en efectivo... te decían que ibas a uno contrabandear en los bolívares para Colombia, porque no valían un coño. Y allá los lavaban y hacían billetes falsos con eso. Entonces te hacían cosas ilegales que no tenían por qué ser ilegales, como vender leche fuera a precio negro. Lo hacían ilegal por una ley que no tenía que ilegalizar una vaina que no era ilegal. O sea, porque básicamente no es ilegal, es una política errada, sencillamente, regular el producto. Es errado. Entonces, ¿por qué? Porque vas a generar mercados negros que en teoría son, y estás dañando son al empresariado también, o sea, estás cortando cualquier libertad económica que haya ahí. El tema es que ellos fuerzan la ilegalidad al pretender cercenar la libertad, porque el ser humano siempre va a querer su libertad. Entonces lo que estás es forzando a la gente a cometer vainas ilegales. Es verdad. Ilegales que no son ilegales. O sea, hay algo que... me acordé, porque ahora dijiste eso lo de ilegal y hay mucha gente que dice, no, pero eso está mal y se meten. Mira lo que me da... ¿De qué estás hablando? Empiezan a decir, porque dijiste lo de ilegal, y entonces las personas empiezan, a pesar de no saberlo conscientemente, a seguir la línea de pensamiento y la narrativa de los que están arriba. Porque ya hay leyes y ya hay cosas que están criminalizando actos que no deberían. Y cuando se sale de ahí, empiezan a decir, no, porque la viveza criolla. No porque el venezolano está haciendo esto mal. No porque la gente, no sé qué, el mercado negro. No porque los bachaqueros. A mí se me daba rabia cuando empezaban a echarle la culpa a los bachaqueros. Y yo decía, pero no estás viendo que el problema es el control de precios. Claro, pero... Y no el bachaquero. O sea, que tú dices que hay gente que lo justifica. Diciendo que hay gente que lo justifica. Bueno, el mejor ejemplo es los bachaqueros. Y yo estoy segura que cuando salga la fulana ley va a haber gente que va a comparar. No, pero hay otros países en donde sí hacen eso y ellos tienen que rendir cuentas porque no puede ser que siempre tengan plata y nadie sepa y que el Estado tiene que regular. Claro, en democracia. En democracia tú puedes hacerlo. Tú puedes tener una ley que regule algo, una actividad, está bien. Pero cuando tú no vives en democracia, tú sabes que que toda esa ley va a favor de cortar y más libertades. De controlar más y de hacerle daños a las organizaciones y a la libertad de asociación y a todo lo demás y no específicamente a regular por el bien del país. Entonces, yo estoy segura que va a venir esa narrativa porque cada vez que ellos hacen... Un bajón. Venezuela. Ellos hacen eso, la gente dice, bueno, pero quizás no está tan mal y se le van por ahí al lado, como en los bachaqueros. Y dice, coño, no es así. No es así, hay que ver de dónde viene el problema y de verdad no responsabilizar a la población. Hubo un tuit de Asdrúbal Oliveros que dijo algo que pasó en otro país, creo que fue en Estados Unidos, que se creó un mercado negro. Dice, para que vean que pasa en todos lados, cuando tú tienes estos incentivos sociales y legales y del Estado, la población se va a mover a donde puedan ser más libres, a donde puedan conseguir lo que tú le estás restringiendo. Claro. Entonces es algo natural. No es que el venezolano es así, es que mira el sistema donde vives. Vean The Last of Us. Coño. En esa serie... Coño. Eso. Es verdad. La gente... Donde hay mucho control, surgen caminos verdes. Siempre. Es verdad. Siempre hay caminos verdes. Siempre. Donde hay muros, hay túneles. Me gusta esa frase. Donde hay muros, hay túneles. Es verdad. Porque la gente va a buscar la manera de cruzar el muro. Es verdad. No hay... Siempre. O sea, la libertad
es lo que el ser humano va a buscar siempre, la libertad de asociarse. Hay que decirlo, es un derecho humano, no está mal. Que la cercenen es lo que está mal. Ellos Uno están tiene mal. derecho a asociarse, a hacer empresas, a hacer organizaciones. Claro, que no sean delictivas, obviamente. Y a veces me pongo a Pero pensar, lo hacen ver como que es un como delito, estuviese ¿no? Como mal. que Y es me da rabia. terrorismo, que es el Imagínate. financiamiento, la legitimación Imagínate. de capitales y financiamiento del terrorismo. En eso están Adivinen como quién que financian a terroristas. en el marco de esa ley. Ajá, exacto. Se lo vamos a cortar, ¿verdad? Yo Bueno, creo. bueno, si no lo cortamos, aquí estamos. Y si sí, bueno, lo ven los de Patreon. No lo podemos cortar, pero en realidad no dijimos No quiénes. digan nada. Adivinen. No digan nada. No digan nada. Bueno. Que a mí eso no me da risa. La verdad me da un poco de rabia de que hay muchas maneras de asociarse de cualquier ámbito. O sea, literal, hasta de cualquier cosa que te interese, vas a conseguir personas que le interesan lo mismo que tú. Y Grupos vas de Facebook, Grupo. grupos de otaku. Coño, ya va. Yo les voy a decir algo que eso les voy a confesar. Yo soy una persona... Yo soy la crazy cat lady. I fucking love cats toda mi vida y soy medio loca con los gatos. Y ahora que tengo uno, estoy más loca todavía. Yo hice un grupo de Telegram ¿De gatos? de gatos. O sea, Verga. porque yo Eso sí quería... hay que ilegalizarlo, por favor. Deja. Y lo hice en Telegram. Lo hice en un grupo en Telegram. Y ahora somos 85 personas. Berro, qué grupo tan Y, raro. y es genial Pura gente mandando fotos de gato. de sus gatos. Y es genial porque me recomendaron las cosas en fin, eso es una vaina de la asociación. Y dije, ok, qué lástima que mi principal interés... ¿Qué otra forma de llamar a un grupo de lesbianas, realmente? Coño, no, hay muchas ese heteros. grupo Hay, de Telegram. hay chamos, hay jevas con sus novios. ¡Qué horrible! Hay mucha gente, no me critiques. Tengo que ver ese grupo para burlarme, por favor. No, Claro. no te vas a burlar. Más un día te voy a invitar para la casa y te voy a poner el gato encima. No lo voy a tocar. Bueno, sí lo voy a tocar porque Cero. es mi hijo. No. Ajá. La cosa es que yo dije, quitando el tema de los gatos, es que qué lástima que mi principal interés en la vida y lo que me hace sentir viva sea hablar de política. Entonces ahorita yo estoy muy feliz porque por fin estoy viendo clases otra vez y puedo hablar de política con otra gente. ¿Verdad? Y es como, coño, otra vez estoy hablando. Porque la última vez que yo logré hacer eso fue en la universidad. Cuando me gradué, seguí trabajando con ONG y con gente. Pero llegó un momento en el que simplemente dejé de hablar de política. ¿Por qué te la dillaste? Bueno, empecé a trabajar en eso y me rodeaba de esas personas. Pero después que me dejé o sea, tener un contrato, o sea, trabajar de eso o estudiar de eso, no conseguí ese tipo o sea, el grupo Para hablar de. porque no estaba, o sea, de tipo, no era como que, ay, vamos a hablar de política y vamos a reunirnos y Pero tal. tú No también has existió. dicho que También medio ladilla, obviamente. Sí, medio ladilla. un tiempo que te desesperanzaste y no querías Sí, saber claro, del pero, tema. pero también era de que yo no tenía... A ver, yo trabajaba y tenía que, si hablaba de eso con 3 personas. Claro. 3 personas. Y no tenía como peers que hablaran de eso, o sea, personas y de mi misma edad. O sea que- Y era como que qué ladilla y después ahora se está criminalizando, no joda. Exacto, quieres decir que al asociarte libremente con personas que tienen los mismos intereses que tú, o sea, puedes ejercerte realmente, ejercer tu libertad como persona. Sí, O sea, tú te totalmente. sientes más feliz teniendo un lugar donde puedas hablar de Yo estas soy más cosas. feliz desde que tengo el podcast. Así lo voy a decir. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene el interés de hablar de política, marico. No Claro. todo el mundo lo hace. Yo estoy segura que o sea, la gente le da ladilla. Claro. Entonces a veces era como que no voy a hablar de esto y ya. Y me ponía a leer un libro sola y a veces no. Y es que chimbo, porque dije, imagínate, y eso lo pienso mucho, un país normal en donde hablar, o sea, eso sea algo muy normal, donde tú puedas ver televisión, tú tengas muchos espacios donde tú puedas ser partícipe de hablar de lo que pasa en tu país. Y creo que es algo que yo te he dicho, a mí me da... Marico, yo amo, o sea, yo empecé a ver stand-up cuando Neisser empezó a hacer stand-up y cuando vi a Ricardo hacer una canción de Los Enchufados, yo, mierda, marico, a mí se me da risa esto. ¿Por qué? Porque me da risa que hablen de política y que hagan chistes de política. Claro. Es lo que más me da risa. Y me parece, o sea, siento que como persona no estoy como... Obviamente sé que no estoy en libertad, Claro. pero yo siento como no estoy como 100% encendida. Si yo fuese un bombillo, yo estoy como cuando está viniendo la luz o cuando se está acabando la pila. Como que están... Y vuelve, así soy yo. Y es chimbo. Y eso es lo que te está quitando así- la libertad de asociación. Esa es como la llama, te la van apagando. Te la pagan. Entonces imagínate a La alguien que, llama de la libertad. no sé, dame otra cosa que no sea política. Que a la gente le guste y ya no Los lo puedan gatos. hacer. No creo que sean gatos porque ya yo puedo estar con gente con gatos. Pero imagínate en este país con una crisis humanitaria compleja, con un nivel de pobreza pobreza tan alto. Bueno, hace poco... Hay demasiadas personas con muchos intereses que no los pueden perseguir. Son intereses
coño, que en un país normal los pudieses tener personas alrededor o poderte ir. bueno, o sea, con capacidad adquisitiva, quizás. Puede ser personas capacidad que quieran ir adquisitiva. por un concierto y no tengan plata y no puedan Puede ir. ser un concierto, puede ser videojuegos, puede ser, marico, si tú vives lejos en una ciudad y no poder moverte a donde hay un evento gratis. Mm. O sea, imagina todo lo que da Bueno, tener libertad. Cuando ha habido escasez de gasolina, es Ahí literalmente tenéis. violar la libertad de movimiento. Libertad, o sea, 100%. algo que a mí me pegó mucho cuando estaba en Maracaibo es que yo en Maracaibo vivo muy lejos. O sea, yo no vivo cerca de donde está todo. Yo vivo lejos, yo vivo después de la autopista. Cuando la gente dice que después de la autopista ahí no es Maracaibo, es un poco lejos. Y coño, cuando no había gasolina, era horrible, porque yo vivo lejos, yo estaba aislada de toda la ciudad y a mí me Claro. daba Y ansiedad. en Maracaibo no deben existir las bicicletas, ¿no? Sí, Y la gente pasea con ese solazo. sí. ¿En dónde? Bueno, Indoors. no, Dentro de un... no, lo hacen, Verga. Hay Sí. que echarle bola. pero lo hacen. Yo no Pero lo haría. es bastante, o sea, es fuerte y yo ahorita, o sea, yo estoy internalizando en esta etapa de mi vida muchas cosas que pasaron antes. Digo, qué bolas que yo me sentía así porque me estaban quitando libertades. Y yo me sentía ¿por qué estás mirando tanto la verguita esa? Estoy viendo que esta fue una hoja que no tiene libertad. Ay, Te murió. pobrecita. ¿Ves? Así es una hoja Esto- libre, verde. Y esta hoja. Pero sin es libertad. verdad, marico. Yo sé que Sí. it was a joke, pero tenemos... Pero es una buena metáfora. Bueno, marico, y esto es, cuando ustedes piensen, ¿por qué me siento así de mal? Porque hay otra cosa que te decían las personas adultas cuando estabas en un peo. Pero tienes un techo y una comida. Y tú tienes que estar bien. Coño, hay muchas otras cosas que te complementan como ser humano. Te dan libertad. Ujú. Eso es la palabra libertad, de asociación, de movimiento, de la económica, todo lo demás, que te van aportando como ser humano y te están nutriendo. Si no lo tienes, va a haber algo que vas a sentir dentro y vas a decir, ¿cómo hago para buscarlo? Claro, y todas las dictaduras buscan controlar eso vigilando a la gente y vigilando más de la cuenta. Por eso crean leyes para cercenar. ¿Recuerdan la ley resorte? Que se peleó tanto, la ley de medios y la ley de responsabilidad de radio, televisión y medios electrónicos, ¿no? Que se peleó tanto porque buscaba era cercenar la opinión, cercenar la crítica. Entonces, dejas de expresarte libremente, empiezas a tener más miedo. Luego, después de eso que vino, otras leyes que siguieron cercenando tu forma, no solo de expresión, sino esto, la libertad de asociación ahora. Y lo que hacen es poner más pequeñas las aulas. Poner más constantemente. pequeñas las aulas. Te van poniendo más pequeñas las aulas hasta que ya te des cuenta que no te puedes mover. No puedes hacer nada, no puedes expresarte. Eventualmente no vas a poder tener, no sé, libertad económica si ellos algún día deciden volver a aplicar la ley de precios Yo creo justos, que lo van a hacer, porque quiero que esa ley no ha sepan. sido derogada. I think they're gonna do it again. Entonces, Lo van a hacer. uno hace poco se asomó, ¿te acuerdas? Yo En creo que lo van a diciembre. hacer. En diciembre salió no filtrado, fue una noticia y la echaron para atrás. Sí, la echaron, no sé si... Del Bueno, control de precios de pero un ya creo montón que hay de que estar rubros. pendiente porque lo dijimos en el episodio de las sanciones. Ellos cambiaron su economía por las sanciones, porque necesitan sobrevivir. Cuando ya no sienten que para su supervivencia ¿La necesitan? la necesitan, ellos pueden irse para atrás porque ellos de verdad no necesitan rendirle cuentas a la población y no necesitan una población con poder. O sea, esto que está pasando de el que podemos comprar en bodegones y los restaurantes, ellos no lo necesitan. O sea, esa libertad que estamos medio sintiendo ahorita no lo necesitan para ellos sobrevivir. Entonces pueden ir para atrás. Hay Es un más, les paper. hace daño. Les hace daño. Que la gente sea libre de poder ir a un concierto, de poder hacer cosas que les dé la gana, de viajar, etcétera, a ellos no les conviene. Porque la gente al conocer la libertad un poquitico de cerca, O ver que pueden dice, "Verga, lograrla. yo quiero esto, pero al 100%. Es verdad. Bueno, hay un Y paper. saben que estando en dictadura no se logra. Hay un paper que le di like, no lo leí, pero me llamó la atención porque justifica lo que yo dije, porque me cayeron en el clip, pero I'm so sure de lo que dije. Que dice que es un paper sobre ¿De qué? sobre el impacto de las sanciones y cómo las sanciones crearon ¿Qué dijiste? un autoritarismo, un capitalismo autoritario. ¿Pero qué dijiste? Lo de las sanciones que fueron ellas las que crearon el boom de los bodegones, la gente decía que no era así. Ah, bueno. ok. Bueno, y este paper lo vamos a poner el link abajo, que dice así, cómo las sanciones crearon un capitalismo autoritario en Venezuela. Me gustó que le dieran capitalismo autoritario, Claro. pero es un paper y se los voy a mostrar para que ustedes vean. ¿Quién lo escribió? I don't remember, le di like, vamos a buscarlo.
Porque yo le di like y se lo voy a leer después. ¿Y si no dice lo que tú crees que dice? I know, ya lo leí por lo menos el abstract. O sea, Ok, leíste el resumen. leí el abstract para decir, ok, lo voy a dar like y no es que me va a decir estupideces. Capaz hay cosas que no esté de acuerdo, pero yo creo que todo el mundo puede leer. Aquí está, no. Es el mismo que dijo lo de María Corina. Él. Ahí sí, léanlo. I know, que está bien, porque dice como Regiment Survival. Está en inglés. Así que los que puedan leerlo, léanlo. Y Los que no los pasan por... por Google Translate. Traductor. Ajá, exacto. Y listo. Y listo. Bueno, Mi conclusión. quedamos a medias. Ya va, yo no presenté mi franela. La Miren, franela de Kendall. de Kendall Roy. Si no han visto la serie, vayan a verla. Succession, fucking amazing. Y bueno, gracias En por ver el HBO. episodio. Gracias. Esperamos sus comentarios. Espero sus comentarios. Sus likes, sus compartidas. Si lo escuchan en Apple Podcast o en Spotify, hola. Danos unas 5 estrellas. Danos una reseña. Dale. Y recomiéndalo. Recomiéndenlo. Y síganos en nuestras redes sociales. A Mediaspot en Twitter. TikTok, Twitter, A Mediaspot Instagram. en Instagram. Mediaspodcast. Y también busquen nuestras redes sociales personales, que somos divertidos Sí. y buenos. A Milagros Parra. Y R del Búfalo. Los vemos.